La Primera Guerra Mundial, también conocida como la Gran Guerra, fue un conflicto global que tuvo lugar entre 1914 y 1918. Se originó en Europa y rápidamente se extendió, involucrando múltiples naciones y continentes. Esta guerra marcó un cambio significativo en la historia moderna debido a sus devastadoras consecuencias y el uso de nuevas tecnologías bélicas. Causas de la guerra. Alianzas militares. Las alianzas entre países crearon un sistema en el que cualquier conflicto local tenía una potencial de convertirse en un conflicto global. La Triple Entente, conformada por Reino Unido, Francia y Rusia, se enfrentó a la Triple Alianza, conformada por Alemania, Austria-Hungría e Italia. El nacionalismo. El sentimiento nacionalista en diversos países impulsó la tensión, especialmente en los Balcanes, donde los deseos de independencia y la influencia entre las potencias europeas alimentaron los conflictos. El asesinato del archiduque Francisco Fernando. El asesinato del heredero del trono austrohúngaro en Sarajevo el 28 de junio de 2014 fue un detonante directo de la guerra, ya que llevó a Austria-Hungría a declararse a la guerra a Serbia. El militarismo. La carrera armamentística y el fortalecimiento de los ejércitos crearon una atmósfera de desconfianza y preparación para la guerra. Desarrollo del conflicto. Frente occidental. Este frente se caracterizó por la guerra de trincheras en el norte de Francia y Bélgica. Las batallas como las de Verdún y el Somme resultaron en un alto número de bajas y condiciones de combate terribles. Frente oriental. Alemania y Austria-Hungría se enfrentaron contra Rusia y aunque los combates fueron extensos, el colapso interno de Rusia en 1917 debilitó su participación en la guerra. Guerra naval y aérea. El uso de submarinos y aviones transformó la guerra en los mares y el aire. Los submarinos alemanes atacaron barcos aliados y de suministros, lo que afectó graves de la economía y abastecimiento. Entrada de Estados Unidos en 1917. Estados Unidos se unió a los aliados proporcionando recursos y tropas que inclinaron la balanza del conflicto. Consecuencias. Tratado de Versalles. Firmado en 1919, este tratado impulsó a condiciones severas a Alemania, que fue obligada a pagar reparaciones y ceder territorios. Pérdidas humanas y materiales. La guerra dejó aproximadamente 17 millones de muertos y muchísimas áreas de Europa devastadas. Cambio en el mapa de Europa. La caída de imperios como austrohúngaro, el otomano y el ruso dio lugar a nuevos países y tensiones. Impacto social y psicológico. La brutalidad del conflicto afectó profundamente las generaciones y creó un ambiente de resentimiento que más adelante contribuyó a la Segunda Guerra Mundial. Datos sobre la guerra. Contexto político y alianzas. El clima político en Europa a principios del siglo XX era inestable. Varias potencias europeas habían formado alianzas en las décadas anteriores, creando bloques militares en competencia. Triple Entente, integrada por el Reino Unido y Francia y Rusia, estos países buscaban contrarrestar la creciente influencia de Alemania en Europa. Triple Alianza, compuesta por Alemania, Austria-Hungría e Italia. Su objetivo era protegerse frente a la expansión de la Triple Entente. Italia finalmente no participó junto a la Triple Alianza y se unió a los aliados en 1915, lo cual complicó aún más el conflicto. Principales potencias y sus intereses. Cada potencia europea tenía intereses específicos que contribuían a las tensiones. Alemania buscaba expandir su imperio y consolidar su posición potencia global. Francia deseaba recuperar Alsacia y Lorena, territorios perdidos de la guerra franco-prusiana en 1870 a 1871. Reino Unido estaba preocupado por la expansión naval y económica de Alemania. Rusia quería aumentar su influencia en los Balcanes y proteger a los pueblos esclavos en la región. Austria-Hungría luchaba por mantener el control sobre sus diversos imperios, especialmente en los Balcanes, donde el nacionalismo amenazaba su estabilidad. Tecnologías y estrategias militares. La Primera Guerra Mundial fue una de las primeras guerras modernas, con el uso de tecnologías que cambiaron la forma de combatir. Ametralladoras hicieron que los ataques frontales fueran muy peligrosos, causó gran cantidad de bajas en poco tiempo. Aritrellas pesadas, utilizadas como bombardear trincheras enemigas, causando devastación en ambos bandos.
Venenosos como el gas mostaza fue introducido por Alemania y luego replicado por otros países. Fue una de las armas más temidas. Tanques y aviones, aunque estaban en sus primeras etapas, los tanques se usaron para romper las líneas enemigas y los aviones para el reconocimiento y bombardeo. El modelo de la guerra de trincheras fue particularmente brutal. Se caracterizó gran parte de la guerra, sobre todo en frente occidental. Soldados vivían en condiciones deplorables, enfrentando enfermedades, hambre y constante peligro de ataques. Importantes batallas. Algunas batallas significativas en la Primera Guerra Mundial incluyen Batalla de Verdún, 1916, fue una de las más largas y sangrientas con más de 700.000 bajas entre franceses y alemanes. Batalla del Somme, 1916, otro enfrentamiento largo y costoso donde los británicos perdieron más de 60.000 hombres en un solo día. Batalla del Gallipoli, 1915 y 1916, un intento fallido de los aliados, liderados por el Reino Unido, de abrir un frente en el Imperio Otomano para aliviar la presión sobre Rusia. Consecuencias del Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles fue muy severo con Alemania. Reparaciones económicas. Alemania fue obligada a pagar grandes sumas por los daños de guerra, lo que debilitó su economía. La pérdida de territorios. Perdió Alsacia y Lorena, sus colonias fueron repartidas entre las potencias vencedoras. La desmilitarización, se le impulsó una reducción de su ejército y la prohibición de tener fuerzas militares en ciertas zonas, especialmente en Renania. El renacimiento que causó el tratado, sumando la crisis económica, fue uno de los factores que contribuyó al ascenso de Adolf Hitler y el inicio de la Segunda Guerra Mundial. El impacto global. La Primera Guerra Mundial cambió el mapa político y la sociedad de varias maneras. El colapso de imperios. La guerra causó la desaparición de los imperios austrohúngaro, ruso, otomano y alemán. La Revolución Rusa en 1917, la presión de la guerra en Rusia provocó el colapso del gobierno zarista y el surgimiento del primer Estado comunista bajo Lenin. El cambio en el rol de las mujeres. La movilización de las mujeres para cubrir puestos de trabajo en ausencia de los hombres en combate impulsó su lucha por derechos civiles y laborales. La Sociedad de las Naciones. Se creó este organismo con la esperanza de prevenir futuras guerras, aunque resultó ser ineficaz, y fue sustituida por las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial dejó un impacto duradero en la historia mundial, desde cambios en las fronteras hasta transformaciones en las relaciones internacionales, y el inicio de las tensiones que conducirían al siguiente gran conflicto global. Impacto en las colonias. Las colonias de las potencias europeas también fueron arrastradas al conflicto. Impacto en las colonias. Las colonias de las potencias europeas también fueron arrastradas al conflicto. Tropas coloniales, soldados de colonias como la India británica, Argelia, Senegal y otros territorios coloniales participaron en la guerra, especialmente en el frente europeo. Consecuencias en las colonias. Muchos de esos soldados esperaban en su participación en la guerra llevaran a sus reformas o incluso a la independencia. Si bien no obtuvieron estos resultados de inmediato, la guerra contribuyó al surgimiento de movimientos anticoloniales y de independencia en las décadas siguientes. La propaganda y el control de opinión. La Primera Guerra Mundial fue una de las primeras en utilizar la propaganda de manera masiva para influir en la opinión pública y mantener el apoyo a la guerra. Propaganda patriótica. Los gobiernos difundieron imágenes y mensajes nacionalistas para motivar a la población, alentando el alistamiento y reforzando el odio hacia el enemigo. Censura. En muchos países las noticias sobre bajas y las duras realidades del frente eran controladas para evitar desmoralizar a la población. Avances en la medicina de guerra. La guerra trajo consigo avances en el campo de la medicina, principalmente para tratar heridas de batalla y enfermedades comunes en las trincheras. Desarrollo de la cirugía de emergencia. La necesidad de tratar rápidamente a soldados heridos llevó a avances en cirugía de emergencia, que luego se integrarían en la medicina civil. Tratamiento de heridas de guerra. Se mejoraron técnicas de antisepsia y se introdujeron nuevas técnicas para el tratamiento de fracturas graves como el marco de Thomas para estabilizar las piernas rotas. Avances en la salud mental. Aunque el rudimiento, los esfuerzos para entender
y tratar el shock de la guerra sentaron bases para el desarrollo posterior de la psiquiatría. La Revolución Rusa y su impacto en la guerra. En 1917, la Revolución Rusa tuvo un impacto significativo en la Primera Guerra Mundial. Las crecientes dificultades económicas y el descontento con la guerra llevaron al colapso del gobierno zarista y a la toma de poder por los bolcheviques. Tratado de Brest-Litovsk en 1918, el nuevo gobierno soviético firmó este tratado con Alemania, retirado a Rusia de la guerra. Esto liberó a las fuerzas alemanas en el este, permitiéndoles concentrarse en el frente occidental. Consecuencias a lo largo plazo. La Revolución Rusa y el establecimiento de un Estado comunista de la Unión Soviética generaron tensiones globales que le influyeron a la política mundial, especialmente en el periodo de entreguerras. El impacto cultural y social. La guerra dejó una huella en el arte, la literatura y el pensamiento social de la época. Literatura de la guerra. Surgieron obras literarias que se retrataban la brutalidad de la guerra, como Sin novela en el frente de Erich Maria Remarque, que capturaban la desilusión de los soldados. El cambio en la estructura social. La guerra alteró la estructura de clase y el rol de las mujeres en la sociedad, ya que muchas mujeres se incorporaron al trabajo antes reservados por hombres. Pacifismo y antibelicismo. La devastación causada generó movimientos pacíficos que abogaban por la paz, marcaban un cambio en la percepción de la guerra, que ya no era vista como algo heroico, sino como una tragedia humana. Economía posguerra y la Gran Depresión. La economía global quedó profundamente afectada tras la guerra. La crisis económica, combinada con el endeudamiento de las naciones europeas y la deuda de la reparación impuesta a Alemania, creó un ambiente de inestabilidad que culminó en la Gran Depresión de 1929. Inflación en Alemania. La economía alemana sufrió una inflación en la década de 1920 debido a las reparaciones de la guerra, lo que generó una situación de pobreza extrema y descontento social. Desempleo masivo. La reconstrucción de Europa y la crisis económica llevaron al desempleo a una mayor polarización política, sentando las bases para el surgimiento de movimientos extremistas en varios países. La Sociedad de las Naciones y el ideal de paz. Tras la guerra se creó la Sociedad de las Naciones como un intento de manera de paz y evitar futuros conflictos. Fue una idea promovida por el presidente estadounidense Woodrow Wilson en una propuesta de 14 puntos. Objetivos: fomentar la diplomacia en lugar de la guerra y resolver conflictos mediante el diálogo. Limitaciones: la sociedad carecía de unos poderes efectivos para imponer sus decisiones, ya que no contaban con fuerzas militares propias. Estados Unidos, irónicamente, nunca se unió a la organización, lo que debilitó aún más su capacidad. Guerra submarina y el hundimiento de Lusitania. La guerra submarina fue un componente importante, especialmente en el Atlántico, donde Alemania empleó sus submarinos U-Boats para atacar barcos de suministros aliados. Este tuvo consecuencias significativas. El hundimiento del RMS Lusitania, 1915. Este barco británico fue atropellado por un submarino alemán, causando la muerte de 1.198 personas, incluyendo ciudadanos estadounidenses. Este acto generó indignación en Estados Unidos y fue uno de los factores que más adelante llevó a su entrada en la guerra. Bloqueos navales. Los aliados impusieron bloqueos económicos a Alemania, lo que resultó en una grave escasez de alimentos y recursos en la población alemana, aumentos en las dificultades civiles. La guerra aérea, nueva dimensión del conflicto. La Primera Guerra Mundial fue la primera en utilizar aviones de manera significativa. Al inicio, los aviones se usaron principalmente para el reconocimiento y la observación de movimientos enemigos, pero rápidamente se adoptaron para el combate y el bombardeo. Combates aéreos. Surgieron las batallas aéreas, los haces de la aviación, como los famosos pilotos alemán Manfred von Richthofen, conocieron el Barón Rojo. Bombardeos, aunque rudimentados, los bombardeos aéreos marcaron el inicio de una guerra en el aire que se convertiría en un elemento clave en futuros conflictos.
La Primera Guerra Mundial no solo cambió la forma de hacer la guerra, sino que también tuvo consecuencias duraderas en la política, la sociedad y la economía mundial, cuyas repercusiones se sintieron en las décadas siguientes y prepararon el escenario para la Segunda Guerra Mundial.